Muchas gracias. Ahora vamos a ir al tercer y último eje. Si les parece, vamos a acotar el tiempo a 2 minutos para que podamos tener algún espacio de interacción con el público, así que vamos a acotar. También se van a acotar las preguntas, son solamente 2 minutos. Este eje lo hemos denominado Agenda Joven, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá la primera pregunta que queremos hacerles sobre el tema de paridad de género. ¿Qué acciones a nivel internacional considera debieran promoverse para que niñas y mujeres tengan igualdad en el acceso a la educación, al mercado laboral y a los procesos de toma de decisión en la vida política, económica y pública? Y segundo, sobre ambiente, ¿qué posición tiene respecto del Acuerdo de París? ¿Y qué opina que Estados Unidos haya abandonado el tratado, alegando que su retiro beneficiará a las industrias de petróleo y carbón estadounidense y la generación de empleo nacional? Ahora vamos a hacer, el orden va a ser por apellido, así que vamos a iniciar por Lucía. Lucía, tenés 2 minutos, por favor. Gracias. Bien, gracias. Bueno, en principio, son objetivos que tenemos hasta 2030 para acercarnos a su cumplimiento. En particular, nosotros y nosotras, y yo particularmente, considero absolutamente fundamental abordar todos los objetivos vinculados con la igualdad de género y la conquista de derechos para las mujeres. Me parece que en eso nuestro país realmente tiene muchísimo para trasladar en términos de experiencia al resto del mundo, y de ese intercambio que podamos construir vendrán otras experiencias también. Me parece que combatir la brecha salarial que hoy existe entre mujeres y varones es claramente un objetivo muy concreto. Todo lo que tiene que ver con legislación electoral, incorporar la paridad de género en el acceso a los cargos electivos me parece que es fundamental. Hablábamos hace un rato de la integración regional. La UNASUR es uno de los primeros, si no me equivoco, quizás el primer organismo que contempló además en su carta orgánica en lo que era la inclusión de las mujeres en la denominación de los organismos. El Consejo de Ministras y Ministros se llama así porque su carta orgánica prevé que se llame así, y me parece que eso no es menor en términos además de una conquista que primero es simbólica y es en la arena de la disputa de sentido y de cara a la conquista de derechos concretos para las mujeres. Me parece que eso es un objetivo fundamental, lo que fue todo el año pasado, la movilización de mujeres contra los femicidios, incluso por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. En eso Argentina fue una experiencia a la que miró gran parte del mundo, y de eso tenemos que estar orgullosos y orgullosas, y sobre todo seguir conquistando derechos concretos. Lo de la paridad de la brecha me parece que es fundamental, la visibilización de las tareas de cuidado y cómo eso impacta en la economía y en la posibilidad de acceder después a una jubilación, me parece que también es una experiencia sobre la que Argentina tiene mucho para mostrar. Respecto al cambio climático, que no me queda casi nada de tiempo, a mí personalmente me alegra, y en el proceso político la verdad que el impulso además que desde la juventud le estamos dando a las discusiones para frenar el cambio climático es fundamental. Cualquiera de nuestras políticas y nuestras discusiones tiene que estar atravesada por esta perspectiva. Por supuesto que repudio la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, y me parece fundamental respetarlo y seguir contribuyendo, y acá tenemos una experiencia muy concreta con los jóvenes por el clima y demás que hay que recoger y aprender también de ellos. Gracias. Y bueno, perdón, porque empezamos por la C y no por la B, así que fue disculpas. Florencia. Yo para decirla, soy Suárez Bacar, así que tenés que ir último. Bueno, vamos a decir. Tienes 2 minutos, por favor. Ok. Bueno, primero que nada, la verdad, Lu, creo que coincido absolutamente en todo lo que dijiste, y me pone muy contenta de que como generación tengamos este tipo de consensos. Claramente la igualdad de género es algo que creo que nos tiene que convocar a todos, a hombres y a mujeres, a abogar por eso, a luchar por eso. Y lo que sí me gustaría es mencionar algunos datos, ¿no? Porque la igualdad de género no es simplemente pedir por algunas cosas o es un capricho, no. La igualdad de género se sostiene con datos duros. Por ejemplo, si cerraríamos la brecha de género en participación económica, el PBI de la economía global aumentaría un 26% en 2025. Estos son datos, no es yo creo que, son datos duros. Asimismo, me gustaría hablar de lo que se hizo en este gobierno en cuanto a género, porque se hizo y se hizo mucho. No solamente tenemos las primeras estadísticas oficiales en cuanto a denuncias de violencia de género, también fortalecimos la línea 144, sancionamos leyes como la ley Brisa, la ley Micaela, que fueron acompañadas por la oposición. No es un mérito solo del gobierno, y eso hay que aclararlo. Se dieron discusiones como la del aborto, que más allá de que uno esté en una vereda o en la otra, está bueno discutirlo, está bueno poner el debate. Y por último, creo que una de las que más
nos convoca es la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política. Y a esto me gustaría hacer un llamado a todos con lo que significa el ejercicio de la violencia política en muchos espacios, no hay ningún espacio que se salve de eso, en respetar a nuestras candidatas mujeres. A mí me pone muy contenta que en la vereda del frente haya candidatas como Ofelia Fernández, que haya, y por supuesto candidatas como las que tenemos nosotros, como Noelia Ruiz en la provincia de Buenos Aires, o María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora, que está dando batallas que nadie se animó a dar. Entonces creo que la igualdad de género es algo que nos convoca a todos, y muy contento hablo del cambio climático. Durante este gobierno se hicieron muchísimas acciones, entre ellas crear 4 nuevos parques nacionales, y por supuesto que condeno, o la verdad que para condenar es una palabra muy fuerte, pero estoy en contra de que Estados Unidos haya salido del Acuerdo de París. Me parece que eso no suma y que las discusiones que tienen que ser en pos de cuidar al medio ambiente. Gracias, Sebastián. 2 minutos, por favor. Bueno, continuando un poco, también es bastante bueno y novedoso que dentro del espacio joven estemos bastante de acuerdo en lo que son las políticas sustentables, sostenibles y la preocupación que tenemos del medio ambiente, que tal vez generaciones pasadas eso no lo ven ni lo vieron. Particularmente quería empezar con el eje. Parece muy triste también cómo Trump y el gobierno, cómo Estados Unidos se retira de ese acuerdo, pero creo que todavía hay esperanzas, como estados como California y otros estados se ponen a la vanguardia de esa lucha, y también me parece muy positivo lo que podemos hacer con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esa tiene que ser nuestra agenda. Básicamente tiene esos 7 puntos, tienen que ser una política de Estado. Para poder seguir así, básicamente el día de mañana tener un mundo en donde estar. Si no empezamos a hacer cambios en nuestro ambiente, en nuestro sistema productivo completamente extractivista, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento. Necesitamos potenciar las energías renovables, no solamente para tener una energía más barata, sino también para cuidar nuestro mundo. Y en ese eje, también respecto a lo que es el empoderamiento de la mujer, queremos que la igualdad de género y la actividad de género tiene que ser algo fundamental, no solamente porque tiene que ser un derecho, sino lo que puede contribuir a nuestra economía del mundo. Como recién decía Flor, para el 2025, ese dato, se puede sumar 28.000 billones de dólares al PIB mundial si las mujeres encuentran una equidad laboral con los hombres. Eso básicamente equivale a la economía de Estados Unidos y China sumadas. Eso puede ser un montón y puede darle mucho poder y mucho para progresar en nuestro mundo. Y continuando con ese eje, a medida que pase el tiempo, cada vez más va a ser más difícil la reconversión de nuestro sistema productivo. Necesitamos poner el eje en eso y concentrarnos en los empleos del futuro. Si hoy no lo atajamos, el día de mañana va a ser imposible. Entendemos que muchas veces las presiones de los modelos conservadores actuales no dan la pauta para poder reconvertir profesiones que hoy por hoy están y mañana no van a estar. Pero bueno, gracias por el tiempo. Gracias. Ahora, Ramiro, 2 minutos. Gracias. Yo cuando escucho la palabra futuro me pasa algo parecido con acuerdos. Se me pone la piel de gallina. Yo miré una serie llamada Black Mirror y dije, wow, ojalá un día pase eso. Tuve la suerte de ir a Singularity el año pasado, que es la universidad que está ahora en el futuro. Y me pasó algo particular. En un momento vino uno de estos gurús de Silicon Valley y me dice, vos sos argentino. Ese es el país, me dice. No, pero mis amigos quieren venir acá a Estados Unidos a trabajar. Mis amigos están viendo a dónde irse. Yo estoy dando de convencerse que en Argentina. No, vos no entendés. Ese es el país. Al tipo no le importaba la inflación. Al tipo no le importaba la grieta. Al tipo le importaba el futuro que tenemos nosotros. Pero claro, si nosotros no somos conscientes de lo que le podemos dar al mundo y no nos preparamos para eso, claramente que con la integración vamos a perder como individuos. Vamos a ganar como sociedad. Por eso lo que tenemos que hacer es empezar a pensar planes de educación que nos preparen para los empleos del futuro. O sea, ¿dónde te hablan en la educación formal sobre el clima? Con todo el respeto a los abogados, no necesitamos más abogados. O sea, se los digo con todo el respeto y con todo el cariño. O sea, si seguimos estudiando Derecho, nos vamos a perder el crecimiento mundial. Estamos en un momento de progreso social muy importante. Lo que está pasando con la paridad de género es consecuencia del éxito que estamos teniendo como humanidad. Si quieren nos concentramos en todas las cosas negativas que tenemos, pero les aseguro que hay más positivas. Este gurú de Silicon Valley tiene ganas de venir a vivir a Argentina.
Si nosotros no estamos preparados para recibirlo, lo único que vamos a sentir, lo único que va a sentir esa persona es rechazo. Y no vamos a poder darle valor agregado al resto de la sociedad y al resto de la humanidad. Sí. Bueno, yo estudié letras, quisiera saber qué futuro. Me sentí más en Black Mirror en ese contexto. Bueno, creo que es fundamental, por un lado, sostener que la Argentina sigue siendo un modelo en materia de vanguardia de derechos humanos y de inclusión en cuanto a lo que género se refiere. Hemos sancionado la ley de paridad de género, hemos sido las principales capitales, una de las primeras capitales del hemisferio sur en legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo. Lo hizo la ciudad de Buenos Aires en el año 2000 con respecto a la unión civil, y eso dio paso a que toda la Argentina luego tuviera el matrimonio igualitario. Creo que para alguien que milita en la ciudad de Buenos Aires es muy importante destacar ese aspecto señero que ha tenido nuestra ciudad y en particular la República Argentina en materia de igualdad. Por supuesto, bueno, en nuestro caso hemos apoyado la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sin considerar que por ello tenga que ser el único eje en materia de inclusión, en materia de paridad de género. Por supuesto que hay mujeres, la paridad de género no tiene que tener, o la visión del feminismo no tiene que ser solamente respecto a esta temática, sino que involucra muchas demandas y sobre todo también demandas que tienen que ver con la inclusión social, que tienen que ver con la igualdad de retribución por el mismo trabajo, que tiene que ver con fundamentalmente no solamente encontrar en la política, en los ámbitos de representación, sino en los directorios de las empresas, en los sindicatos, etc. Me preocupa que cada vez que se aborde la agenda del futuro del trabajo no se piense en cómo llegamos a construir un mejor trabajo para el futuro. Y eso tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología, que se ha retaseado durante estos 4 años, tiene que ver con la falta de políticas educativas, tiene que ver con pensar que la única manera de ser competitivos es bajar el poder adquisitivo de los salarios. Creo que en definitiva, si consideramos que integrarnos al mundo es darle primacía al capital financiero por sobre el capital productivo, lo único que vamos a construir es que el futuro sea sinónimo de exclusión. Tenemos que construir un futuro que tenga fundamentalmente el objetivo de una mejor distribución del ingreso y que tenga como objetivo una mayor inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias. Como estamos de acuerdo, creo que todas las posiciones, me parece que no es necesario que hagamos preguntas entre los distintos miembros aquí en la mesa, así que si les parece pasamos directamente a las preguntas que nos ha hecho el público, que creo que es interesante poder tener ese feedback. En primer lugar, tengo aquí una pregunta que puede ser tanto para Florencia o para Sebastián. Ustedes decían quién. Por favor, si les pido si podemos acotar a 1 minuto la respuesta para que puedan tener. A las 8 nos apagan la luz, así que tenemos que salir. ¿Seguirían el ejemplo de Estados Unidos, Guatemala, etcétera, y mudarían la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén? Sí, 1 minuto, por favor. Bueno, perdón, primero, perdón, pero para ser abogado, disculpa, Ramiro, ya te vamos a defender alguna vez. Pero, principalmente respecto a tu postura, me parece que es un gran error, o tal vez un acierto para la política internacional de Estados Unidos. La postura de los 2 estados es una postura histórica y queremos seguir manteniendo. La paz en Medio Oriente, la única forma de conseguirlo es a través de negociaciones pacíficas también, de mucho tiempo, y de la verdad de poder un poco aliviar las tensiones geopolíticas que tienen las grandes potencias en Medio Oriente, más hoy por hoy con la presión que ejerce Rusia sobre el sector, sobre la presencia de China y de sectores como Arabia Saudita con una disputa con diferentes países de la región. Medio Oriente está cada día más inestable, más hoy por hoy con lo que está pasando en el estrecho ahí en Irán. Entonces, mover la embajada de Argentina ahí es una cuestión para mí que tiene que ser inaceptable, más creyendo en que el Estado de Palestina y el Estado de Israel tienen que convivir y para tener un mundo más pacífico. Es la verdad una cuestión lamentable lo que hizo Estados Unidos con esa postura. Yo para cerrar coincido completamente. Muchas gracias. Ramiro, su candidato presidente apoyó medidas económicas del kirchnerismo y también estuvo en las antípodas. ¿Cuál es el desafío que tiene la Argentina en las negociaciones con el FMI? Creo que te escucharon y querías hablar sobre el FMI, así que ahí te dejaron un... Sí, no comparto la parte de... No entiendí la primera parte de la pregunta. Bueno, ¿Qué dice? La siguiente parte, la última, que la pregunta: ¿cuál es el desafío que tiene la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional?
Claramente la situación del fondo no es la deseable por nadie. Claramente, o sea, voy a hacer una autocrítica como argentino, como esta parte de la nueva dirigencia política. El problema del fondo es de todos. No es ni de un espacio ni del otro, es de todos hoy. Hoy tiene un gran problema el fondo también, como es un problema de todos, es un problema de nadie. Hoy el fondo tiene que cobrar eso. Claramente no le podemos pagar. Claramente lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer lo que no hacemos en este país. Dialogar. Es decir, ya entendiste que no te podemos pagar, no se lo tenemos que explicar, ya lo saben. Pero pasa que si no nos sentamos a decirles cómo vamos a arreglar este tema dentro del año que viene o el próximo año, en el 2021, claramente vamos a tener un conflicto. El problema es que estamos tirando todo para adelante. Todo lo que no resolvemos en el corto es un problema en el mediano. Hoy lo que necesita la Argentina es sentarse con el Fondo Monetario a replantear no solamente los puntos que se acordaron en cuanto a políticas económicas, sino también cómo vamos a hacer para devolver eso. No nos podemos mentir más a nosotros mismos. Creo que somos todos conscientes como lo son ellos. El tema es que a veces es mucho más fácil esperar que termine el día que pensar en el mañana. Muchas gracias, Lucía. Ha sido muy detenida eso. Las preguntas giran básicamente dos sobre temas de derechos humanos, el principal, o el primero es sobre Venezuela, con la pobreza dice 84%, más de 600 presos políticos. Si Alberto Fernández gana, Argentina sería neutral frente a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y una pregunta de cierta manera similar respecto a China, cataloga a quien lo pregunta como violador de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo mantendría una relación y promovería una relación con China, siendo uno de los países que más viola los derechos humanos? Y después te preguntan qué significa seguidismo ideológico. Son las tres preguntas. ¿Qué significa seguidismo ideológico? Gracias, si puedes hacer un minuto, por favor. Bueno, respondo primero la última. Con seguidismo ideológico, no recuerdo exactamente esa expresión, pero entiendo qué quise decir. Seguramente estaba hablando de la relación con Estados Unidos, que lo que yo planteaba y planteo es que me preocupa de alguna manera el alineamiento de este gobierno específicamente con Estados Unidos en discusiones de geopolítica que a nosotros no necesariamente nos interpelan ni nos atraviesan ni nos involucran, y este gobierno, por alguna especie de alineación ideológica, pareciera que le sigue digamos de alguna manera el juego y el posicionamiento particularmente a Trump. Una de las cuestiones era la que mencionaban hace un rato, de la embajada en Israel, que fue una discusión en la que nosotros nos abstuvimos y me parece que correspondía dar un pronunciamiento más concreto. Bueno, particularmente con la cuestión de Venezuela, me parece que salimos a acompañar un posicionamiento de Estados Unidos que tenía que ver también con una alineación ideológica, y a eso iba con esa expresión. Particularmente respecto a la pregunta sobre las violaciones de derechos humanos tanto en Venezuela como en China, me parece que la respuesta es tajante. Un eventual gobierno de Alberto Fernández, por supuesto, que repudiaría cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en China y en cualquier país. Eso está claro. Me parece que nuestro espacio político supo rendir cuentas y dar ejemplos en lo que tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, de la misma manera que nuestro país tiene cuestiones para hacerse cargo, ¿no? Desde que asumió Mauricio Macri hemos tenido causas en la Corte Internacional muy complejas que habrá que abordar, lo que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, lo que tiene que ver con la prisión de Milagro Sala. Me parece que también son cuestiones de derechos humanos que atraviesan a nuestro país. Y particularmente esto respecto a Venezuela y a China, claramente repudiar cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Me parece que la respuesta es muy concreta y puntual. Gracias. Florencia, preguntan, ¿dónde encontramos la inteligencia de un gobierno que ha destruido la naciente industria y su inserción se basa en la dicotomía casi colonial de países productores de materia prima y países productores de manufacturas? ¿Eso es inteligencia o coloniaje? Creo que está clara la opinión de quien lo pregunta. Sí, totalmente. Y está bien ese tipo de preguntas, creo que nos dan a veces espacio para poder explicar. Claramente colonialismo no. Primero me gustaría igualmente chequear todos esos datos, ¿no? Porque uno habla de destrucción de la industria, o sea, hablamos sin dato duro, bueno, en cuánto bajó, etc. Obviamente que tuvimos nuestros problemas económicos, por eso también la decisión dolorosa de ir al fondo. Yo
Yo creo que la inserción inteligente en el mundo principalmente se basa en cómo Argentina, luego sí estar aislada, como dijo Seba, un poco esto de pasar de un canciller que le abrió una valija diplomática con un alicate a pasar a ser sede del G20, a tener a todos los jefes de Estado acá en diciembre, que tuve la suerte de formar parte, y a tener el liderazgo necesario para llegar a un acuerdo conjunto cuando en el ámbito internacional la disputa de poder entre Estados Unidos y China se está viendo en todos lados. El haber podido liderar ese proceso, creo que claramente eso es inserción inteligente del mundo, ¿no? Nosotros no tenemos relaciones carnales como lo tenía el gobierno peronista en los 90. Nosotros tenemos relaciones inteligentes con China y con Estados Unidos, y con la región, y con Europa, y con Asia, con el resto de Asia, y con África, que creo que también es un lugar donde hay que empezar a mirar bastante cómo se están dando. Así que bueno, esa es mi respuesta. La inserción inteligente creo que se ve. Gracias. Juan Manuel, tenés dos preguntas diferentes. La primera es, ¿qué opinión te merece la visita de Alberto Fernández a Lula? Si crees que eso podría llegar a afectar las relaciones de su eventual gobierno con Brasil. La segunda pregunta es, si pueden los acuerdos internacionales favorecer la creación de empleo, si no hay una reforma de la legislación laboral, ¿de qué forma debería haberlo? Bueno, con respecto a la primera, la posición de Alberto Fernández siempre ha sido que va a tener relaciones diplomáticas absolutamente normales y con el gobierno de Brasil que se presente en el momento en que nos toque asumir la presidencia. Seguramente sea el de Jair Bolsonaro, que se encuentra en el ejercicio de su mandato, pero eso no quita que podamos seguir reclamando por la libertad de Lula porque consideramos que está mal preso, que fue arbitrariamente detenido con la intención de constituir a la justicia como herramienta de guerra política, y que esto no es privativo, no es excluyente de Brasil, sino que es un patrón que se está desarrollando en toda América Latina. La construcción del poder judicial, aliado con sectores de la inteligencia y aliado también con ciertos sectores de los medios para justamente construir un partido político por fuera de las reglas de la democracia. Por otra parte, con respecto a la segunda pregunta, considero que el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur muestra justamente que el desafío está en integrarse al mundo sin perder los derechos sociales y laborales. Por algo es que Francia e Irlanda ya han planteado que van a rechazar en sus parlamentos esta iniciativa, porque justamente lo que están protegiendo son sus fuentes de trabajo. Francia, les doy una información, el ministro de Economía actual de Francia fue ministro de Agricultura de Sarkozy y fue quien se opuso a la primera firma del Tratado de la Unión Europea-Mercosur porque justamente no quería terminar con los subsidios al agro que Francia tiene, porque considera estratégica la soberanía alimentaria, porque considera estratégico que el campo esté poblado y que tenga derechos laborales y que produzca de una manera solventada desde el Estado. Entonces, la defensa de la soberanía y de los derechos sociales y laborales no debería estar reñido con la integración comercial de ningún tipo. Muchas gracias. Y después, acá hay dos preguntas para todos, sin embargo, quizás podríamos dar la oportunidad a aquellos que han recibido estas preguntas para que puedan abordarlas. Ramiro, si tuvieses que decir una palabra, ¿cuál es el principal desafío de la juventud? ¿Cuál crees que sería? Lo mismo que tratamos de lograr en esta mesa, acuerdos. ¿Alguno quiere expandirse? Podemos lograr acuerdos. Podemos sentarnos a negociar también, ¿no? Sí. El principal desafío creo que también es llegar a acuerdos y principalmente la preocupación de los que nos queda a nosotros a nuestro futuro como mundo. Realmente creo que la cuestión climática, la cuestión ambiental es un tema que realmente tenemos que ponernos de acuerdo y realmente tomar en cuenta nuestro sistema productivo para poder solucionar los conflictos que dentro de poco tiempo tal vez va a ser tarde. Entonces, acuerdo bastante lo que dijo Ramiro. Perfecto. Sí. Tenemos una sola. No, muy corto. Me parece que hay un montón de desafíos concretos que además como generación vamos a impulsar y abordar, que mencionábamos hace un rato la cuestión del cambio climático, mencionábamos las discusiones por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y también con las
disidencias. Me parece que hay cuestiones vinculadas específicamente con el trabajo del futuro, que está en el temario y no lo pudimos abordar, que también es un desafío muy concreto. Creo también como generación, y en esto sí vamos a necesitar muchos acuerdos y consensos, que tenemos un gran desafío por fortalecer y repensar nuestras instituciones, que muchas veces me parece que no son herramientas o que no están dotadas de los mecanismos suficientes para hacerle frente a determinados desafíos, particularmente instituciones democráticas que quizás son atravesadas por la voluntad popular y aún así no cuentan con las herramientas para hacerle frente, por ejemplo, al mercado concretamente. Pero en definitiva, cada uno de estos desafíos y cada una de las agendas que cada generación construye e impulsa, en definitiva, el objetivo concreto que creo que nos moviliza a cada uno de nosotros y nosotras que nos dedicamos a tratar de transformar la realidad, es acabar con la desigualdad social en cada rincón de este planeta, con cada una de las agendas que nuestras respectivas generaciones impulsan, pero en definitiva creo que lo que nos mueve a cada uno de nosotros y nosotras es eso, acabar con la desigualdad social, con el hambre y con la pobreza en cada rincón de este mundo. Florencia, como veo, ¿quieren hacer un comentario? Sí, creo que las generaciones que nos precedieron en la política tuvieron como mayor logro la construcción de un régimen democrático que perduró en el tiempo en la Argentina. Si durante el siglo XX una marca que tuvo la Argentina era la permanente interrupción de los gobiernos constitucionales en manos de golpe de Estado. Llevamos el mayor ciclo de democracia ininterrumpida, de alternancia del gobierno de distintos partidos y de convivencia democrática. Creo que el desafío que sin lugar a dudas nuestras generaciones van a encarar es el de construir además un modelo de desarrollo que nos contenga a todos y todos los argentinos y argentinas. Sí, yo ahí nada más para cerrar y coincidir un poco, digamos, nosotros como generación y como jóvenes, primero que nada no nos tenemos que comprar los problemas de los adultos, sino tratar de encontrar soluciones, y creo que nos encuentra muy juntos en un montón de temas que son importantes. Creo que la igualdad de género es algo que nuestra generación, no te digo que está superado, pero sí lo vemos de otra manera y nos encuentra juntos a pesar de estar en diferentes partidos. Lo mismo con la cuestión del cambio climático, y creo que la educación, más allá de cada partido tiene su propio modelo de educación, creo que todos coincidimos que sin educación este país no va a funcionar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, gracias. Me gustaría confesar que Google no refleja la capacidad de ustedes y la calidad de sus conocimientos y pensamientos. Tuve que googlearlos a cada uno para conocer un poco la hoja de vida. La verdad que no aparece. Así que creo que todos hemos quedado sumamente satisfechos por esto, precisamente por encontrar cosas en común, ¿no? Como la necesidad de tener una política exterior a largo plazo, la necesidad de privilegiar la integración regional, no quedarnos solo con un relacionamiento con las grandes potencias, sino tener relaciones con todo el mundo. Lo preocupante que es Venezuela, para todos los aquí presentes, la necesidad de trabajar muy fuertemente la agenda de derechos humanos, la paridad de género, la importancia del ambiente, los ODS. Así que bueno, creo que como joven me siento sumamente orgulloso de que todos ustedes estén levantando unas voces en sus partidos por nuestro lugar. Y bueno, los felicito y muchos éxitos para todos en la campaña, y gracias a todos por venir, por concurrir y por aportar con preguntas y con sugerencias. Muchas gracias.